Muy bien, amados hermanos. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con un tema muy interesante. Estamos hablando de una serie acerca de justamente cómo nos llegó la Biblia, el origen de la Biblia, cómo llegó hasta nosotros. Y justamente un tema muy fundamental es cómo Dios se ha acercado a nosotros, cómo Dios nos habla. Y vamos a ver cuál es el más grande regalo que nos ha dado Dios en nuestras vidas, pero pues vamos a continuar con el texto base, un texto que muchos conocemos, ¿verdad? Un texto muy importante, Juan 1:14, nuestro texto base. Si quieren acompañarme, hermanos, a leerlo, Juan 1:14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, hermanos, gracias. Entonces podemos ver que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Jesucristo se humanó, Jesucristo vino a este mundo, habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. Gloria como del Hijo del Padre, ¿verdad? El unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Entonces, aquí está la respuesta a lo que sería el título, ¿verdad? El regalo divino, el más grande regalo que tenemos fue que Dios nos hablara. Que Dios nos hablara a través primeramente de su palabra, que es la Biblia, pero esa Biblia se hizo carne. La Biblia se encarnó en Jesucristo. Es lo mismo, hablar de la Biblia y hablar de Cristo es hablar de lo mismo. El verbo se hizo carne. Entonces, pues podemos ver el día de hoy que nuestro Padre amoroso nos hace un regalo maravilloso, ¿no? Podemos tratar de recordar simple y sencillamente un padre, eh, ay, un momentito, un padre es algo que atesora a los hijos, ¿verdad? ¿Qué características tiene un padre para con sus hijos? Pues vamos a tratar de recordar un padre del mundo, un padre bueno, cómo es con sus hijos, ¿verdad? Vamos a tratar de verlo, porque eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Es un modelo de padre y vamos a ver cómo las características de la paternidad Él nos las enseña muy bien. Entonces, la Biblia es el regalo más grande que se nos ha dado. No es nada más un libro cualquiera, no es un libro antiguo, sino es la revelación. Dios se revela, se muestra para con nosotros, muestra su voluntad, muestra sus designios, muestra cómo debemos de vivir para ser felices. Es como cuando alguien que hace un producto, un productor, un fabricante hace un producto, hace un manual para que se le dé buen uso a ese material, ¿no? Por ejemplo, ese ventilador seguramente trajo su manual de uso, ¿no? O el fabricante hizo un manual. De la misma manera, Dios hizo un manual para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad y ese es la Biblia. Pero luego vino Jesucristo que se mostró, ¿verdad? Cómo es la vida de acuerdo a la voluntad de Dios perfectamente. Y bueno, a entender cómo fue ese proceso que se conformó, cuál fue el origen de la Biblia, nos va a ayudar a profundizar, a valorar más intensamente la Biblia y cómo ese amor de Dios tan grande que busca comunicarse con nosotros, ¿no? Decimos, ¿y dónde está Dios? Dios, ¿por qué no me habla? ¿No? Dios nos está hablando, Dios se comunica con nosotros en su palabra. ¿Queremos escuchar de Dios? Queremos saber qué voluntad tiene Dios para con nosotros, pues está en su palabra. Él ahí nos habla a nosotros, ¿no? Entonces es importante que conozcamos a Dios a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo habló y Él nos muestra cuál es la voluntad del Padre. Entonces realmente conocemos y valoramos ese regalo maravilloso que es la Biblia.
¿Conocemos ese regalo? Y pues vamos a tratar de verlo, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo analizando este tema desde en el orden en el que se presenta en la Biblia. Vamos desde el Antiguo Testamento. Primeramente, ¿por qué Dios ha hablado al hombre? ¿Por qué medios? Si me acompañan a leer Segunda de Crónicas 36:15. Segunda de Crónicas 36:15 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Amén. Entonces, este versículo muestra la paciencia y la misericordia de Dios al enviar a sus mensajeros. ¿Quiénes son sus mensajeros? Los profetas, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento. Los enviaba para guiar al pueblo, para advertir al pueblo, incluso cuando ellos lo rechazaban, ¿no? Porque muchas veces estos profetas fueron rechazados, sin importar, Dios, seguía enviando a sus profetas para que hablaran directamente con su pueblo, ¿no? Entonces aquí muestra él su amor inquebrantable, su deseo de comunicarse con su pueblo, de guiar a su pueblo, de redimir a su pueblo a través de los profetas. Entonces hoy reconocemos que la preservación de la Biblia a lo largo de todos estos años, de estos siglos, la preservación es evidencia de la fidelidad de Dios en seguir, en amar a su pueblo, en la fidelidad de Dios en seguir guiando a su pueblo. ¿Para qué? Para cuidarlo, sobre todo, ¿no? O sea, Dios lo que quiere es comunicarse con nosotros para mostrarnos cuál es el camino correcto, cuál es el camino que nos va a bendecir, para guiarnos, para protegernos en su camino, para cuidarnos. Así es de que esto nos invita a nosotros a responder, ¿no? A responder a Dios con su misericordia, valorando su palabra, valorando las palabras de Dios que tiene para con nosotros. ¿Qué es lo que nos queda? Tratar de obedecerla, de estudiarla, de escudriñarla, de atesorarla, ¿no? Porque no son palabras de un hombre llenas de mentiras, no son palabras de un hombre llenos de engaños o de suposiciones, sino son la palabra verdadera de Dios que habla directamente a nosotros, ¿no? Él tiene misericordia, como vemos en este texto, y ve cómo habitamos, ve la manera en cómo habitamos en esta tierra, que podamos ser plenos, una vida plena, una vida rica, abundante a través de su guianza. Ahora, ¿cómo nos llega la Biblia? Vamos a ver en Jeremías 9, 23, 24, Jeremías 9, 23 y 24, si quieren acompañarme. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿qué quiere Jehová? Misericordia, juicio, justicia, ¿verdad? Estas cosas Él quiere, y podemos ver que realmente lo único que vale la pena atesorar es lo que tiene valor eterno. Nosotros podemos tener algún bien material, pero es efímero, se va a destruir. Con el tiempo, cualquier cosa material se acaba, ¿no? Cualquier persona también llega a morir, ¿verdad? Cualquier cosa terrenal tiene un valor efímero, pero ¿qué tiene valor eterno? ¿Qué no termina? ¿Qué no acaba? Sus palabras, el conocimiento de la vida eterna. Entonces, realmente es un privilegio para nosotros poder tener algo con valor eterno, inagotable, ¿verdad? ¿Y qué es? Justamente conocer de Dios, justamente conocer, va más allá de los logros materiales, de los logros terrenales. Algo mucho más grande es tener esa sabiduría ilimitada, ese entendimiento de las cosas de Dios, conocer su voluntad, sus propósitos y qué pide de nosotros, cuál es su carácter, cuál es su voluntad. Eso es lo que realmente nosotros deberíamos de atesorar, de valorar,
como el don más preciado que el oro. El oro, aunque sea oro, sigue siendo terrenal y efímero, ¿no? Y además expuesto tan sencillo a que alguien lo robe, ¿no? Entonces, muchísimo más preciado que cualquier otra cosa es lo que tiene valor eterno. Ahí vamos a poder encontrar cosas más grandes, como la justicia, como la misericordia, como el juicio, ¿verdad? Que reflejan la naturaleza santa de Dios y bueno, justamente cómo quiere relacionarse con nosotros. ¿Cuál es la manera correcta de relacionarnos con Él? Porque no siempre podemos tener una buena relación con Él. A veces podemos perder esta relación que tenemos con Él, ¿verdad? Entonces, la Biblia viene a ser el principal regalo, el medio principal que nosotros tenemos para conocer a Dios, qué es lo que más nos conviene, qué es lo que Él espera de nosotros. Y bueno, esto es un reto para nosotros para poder priorizar que lo más importante en esta vida es la relación que tenemos con Dios, ¿no? Imagínense un hijo, sale a la calle, pero no es más valioso tener una excelente relación con su padre que con cualquiera. ¿Por qué? Porque su padre lo va a cuidar, lo va a bendecir, lo va a orientar, lo va a amar, lo va a proteger, le va a dar ejemplo, va a proveer todas sus necesidades. Entonces, lo más valioso para un hijo es la relación que tiene con su padre, ¿no? Entonces, no, esto nos hace apreciar, nos reta a valorar la Biblia como el mayor regalo que tenemos para tener éxito en nuestra vida y éxito en el futuro, ¿verdad? Que está más allá de esta tierra. Muy bien, ahora, ¿podemos nosotros hablar por nuestra propia cuenta la palabra de Dios? Jesús lo hizo, Jesús habló por su propia cuenta. Me gustaría que me acompañaran a leer Juan 7, 17, 18. Juan 7 17, Juan 7 17 18. Si me acompañan a leerla, dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Bueno, son palabras de Jesucristo, y Jesucristo asegura que aquellos que sinceramente desean obedecer a Dios, los que sinceramente desean obedecer a Dios van a tener el discernimiento, el entendimiento para reconocer la verdad de su mensaje, ¿no? Aquellos que quieran entender, no aquellos que digamos que la hayan escuchado nada más o que se la puedan aprender, sino aquellos que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Van a tener ese discernimiento. La obediencia a su palabra da el discernimiento, da el entendimiento. Sin embargo, aquellos que dicen las cosas por su propia mano, de su propia cuenta, son aquellos, como dice la Escritura, los que buscan su propia gloria, ¿verdad? Enfatizan que realmente esto está, de hecho, para, pues, ser desinteresados y que lo que debemos de buscar es justamente la gloria del Padre, ¿no? No tanto nuestra gloria, sino la gloria del Padre. Así es de que no hay en él injusticia en la persona que quiere hacer la voluntad de Dios, no hay injusticia, porque es obediente a los preceptos de Dios, a los preceptos que nos manda nuestro Señor, y entonces ahí encontraremos la perfección moral, la perfección de Cristo, que entendemos como el mensajero divino, ¿no? Como la más grande revelación que hay, el gran mensajero que es Jesucristo, ¿no? Entonces esto nos está retando a que seamos sinceros en obediencia, a que realmente busquemos su voluntad por encima de la de nosotros, que realmente la fe empieza con la obediencia. La fe va a empezar con la obediencia a su palabra y obediencia al Hijo, ¿no? Entonces, todos aquellos que realmente reconozcan o pretendan tener fe son aquellos obedientes por encima de las cosas, ¿no?
Así es de que esto también nos va a alertar sobre los mensajeros modernos, en donde es de mucha responsabilidad el poder hablar no por nuestra propia cuenta, sino representar fielmente la palabra de Dios, fielmente su voluntad, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos en incluso ser obedientes hasta para transmitir su palabra, ¿no? No poner tanto de nuestra propia cuenta. Vamos ahora a ver cómo fue el proceso de revelación de la palabra. Si me acompañan a leer Juan 12, 48, 50. Juan 12, 48, 50. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo es Jesucristo? Son palabras de Jesucristo. Y él dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Hablo en nombre del Padre. Entonces, Jesús está conectando la aceptación de su palabra con el juicio final. Impresionante, ¿no? Si nosotros queremos realmente saber en el día que todos hemos de tener, en el día en donde nosotros partamos de este mundo, seremos juzgados y seremos juzgados por su palabra. La palabra de Jesucristo es el estándar por el cual todos seremos juzgados, ¿no? Absolutamente. Así es de que él afirma, él declara que no habla por su propia cuenta, sino con autoridad divina, ¿no? Entonces, qué gran peso tienen las palabras de Jesucristo, que tienen las palabras que han sido delegadas por el Padre directamente a él. Lo que él dice no lo habla por cuenta propia, tiene toda la autoridad de Dios, ¿verdad? Entonces, vean también la humildad que si el mismo Cristo tuvo para hablar, dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino las palabras que mi Padre me ha dicho, esas palabras son las que hablo, ¿verdad? Entonces podemos ver que Él es obediente en la obediencia, valga la redundancia, al Padre, ¿no? Va a reflejar esa misión que Él tiene de redimir a la humanidad y de ofrecer es el medio para tener vida eterna, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener vida eterna a los oyentes obedientes, ¿no? Como vimos anteriormente. Así es de que la palabra de Dios es inmutable, es eterna y va a tener implicaciones eternas. Lo que leemos en la Biblia no va a cambiar nunca. Eso es el estándar, desde siempre hasta la eternidad. Y el rechazar esas palabras, pues tiene consecuencias no solamente temporales, ¿verdad? Porque en esta vida podemos pagar con consecuencias terribles por la desobediencia a sus palabras, ¿verdad? Sino esas consecuencias también van a permanecer a lo largo de la eternidad. Vean el peso tan grande que tiene. Así es de que nosotros como creyentes tenemos que comunicar con mucha fidelidad, con perfecta fidelidad, la palabra de Dios, ser conscientes de que es el medio por el cual Dios revela su voluntad y su juicio. Amén, hermano. Muy bien. ¿Y cómo nos habla Jesús el día de hoy? ¿Cómo nos habla? ¿Cómo podemos el día de hoy escuchar la voz de Cristo? Vamos a ver en Juan 14, 25, 26, si me acompañan a leerlo. Juan 14, 25, 26. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Pues muy bien, esta es una promesa que Jesús nos está dando. Él está prometiendo al Espíritu Santo como maestro, porque dice, Él les enseñará.
y además como recordador, Él nos va a recordar todo lo que Cristo enseñó en su peregrinar en esta tierra. Así es de que la enseñanza de Cristo es delegada al Espíritu Santo y Él va a hacer que su palabra permanezca viva entre sus iglesias, entre sus discípulos, entre sus seguidores. Así es de que este Espíritu Santo es el consolador, ¿verdad? Aquí dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, es el puente que va a estar entre la enseñanza de Jesús y nuestra comprensión. Muchas veces nosotros podemos decir, es que ¿cómo puedo entender la palabra de Dios? ¿Cómo puedo discernir la palabra de Dios? ¿No? Y es justamente el Espíritu Santo que nos va a guiar. Por eso, por ejemplo, nosotros, hermanos, no podemos tener como de manera privada, no es para interpretación privada la palabra de Dios. Cuando nosotros preparamos algún mensaje, tenemos que ver la interpretación que históricamente se le ha dado a la palabra de Dios a lo largo de los años. Tenemos que ver lo que el Espíritu Santo le ha revelado a los cristianos a lo largo de los años. O sea, hay un debate, quizás algunos puedan decir, es que yo no me fío en las interpretaciones que le dan las personas, porque se pueden equivocar, ¿no? Yo no leo comentarios de teólogos, porque esos son palabras de hombres. Yo leo directamente la Biblia y lo que el Espíritu Santo a mí me revela, eso es la correcta interpretación. Bueno, pues quiero platicarles que Spurgeon, cuando le preguntan si él leía comentarios de teólogos, él contesta, yo no puedo quitar todo lo que el Espíritu Santo le ha dicho a la iglesia, le ha dado el entendimiento a la iglesia, cómo el Espíritu Santo le ha hablado a la iglesia y le ha dado una interpretación de los textos. Pensar que solamente a mí me va a dar la revelación correcta del Espíritu Santo es vanagloria, ¿verdad? Es orgullo, es soberbia. Yo tengo que ver cómo el Espíritu Santo le ha hablado a la iglesia a lo largo de los años. Entonces, él sí considera los comentarios de teólogos. Y nosotros, aún hoy por hoy, no podemos tomar la palabra de Dios de manera privada. Tenemos que ver cómo ha sido interpretada a lo largo de los años por la iglesia. No puedo yo ir en contra de lo que el Espíritu Santo le ha revelado a la iglesia, ¿no? Siempre tiene que ser consistente con lo que se ha entendido de cada enseñanza, de cada doctrina a lo largo de los años, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el Espíritu Santo es el maestro, el que nos va a guiar en la comprensión espiritual de estas cosas, pero hay una interpretación, una comprensión universal que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia a lo largo de los años. Así es de que es importante que nosotros podamos leer las escrituras de una manera sistemática, un poquito de acá, un poquito de allá, y vamos a ver que no hay contradicción, ¿no? Que simple y sencillamente son enseñanzas que se repiten. Una enseñanza que se repite es una doctrina. Y en la palabra de Dios hay esas doctrinas que son enseñanzas muy claras que se están repitiendo continuamente. No hay contradicción. Así es de que esto va a garantizar la presencia del Espíritu Santo, va a revisar que se haya supervisado desde los tiempos antiguos, fue revisando, recuerden que había muchísimas copias, recordemos que más o menos son 5.800 copias. ¿Cómo podemos asegurar que no haya errores a lo largo del tiempo? Pues por tantas copias. Imagínense que haya habido una copia que era diferente a las demás. Eso era motivo para que esa copia fuera destruida, porque no fue fiel en copiar. Imagínense que cada uno de nosotros tuviera una copia diferente del texto, ¿no? Pues ahí sí se perdería, se diluiría el mensaje original, pero cuando todos coincidimos puntualmente letra por letra o palabra por palabra, pues realmente no hay falla, ¿no? Se confirma una y otra vez que las tantas copias hacen la fidelidad mucho más precisa, en donde todo
coincidan, todas estas copias coinciden en el mensaje. Así es de que esto nos anima a confiar mucho en la obra del Espíritu Santo, ¿no? En confiar en que lo que estamos estudiando es perfectamente la misma palabra que habló Jesús, ha sido fielmente preservada por el gran número de copias idénticas, algo que ningún otro texto tiene, ni los textos de Platón, de ningún otro escritor antiguo, y además con una diferencia de 100 años, ¿no? Que es bastante temprano. Entonces, en lo que se fue preparando, se fue uniendo todo el canon, una diferencia de 100 años. Imagínense qué tempranas son las copias que se tienen, ¿no? Qué recientes a ese tiempo que se hizo. Así es de que nosotros tenemos ese gran privilegio de contar con un documento original que ha sido preservado por la palabra de Dios y que está hablando Dios directamente a nosotros, sabiendo que ese texto nos va a guiar hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la misericordia. Amén, hermanos. Amén, ¿no? Los apóstoles también serán fieles, mensajeros de la palabra de Dios, o solamente Jesucristo. Vamos a ver qué dice Juan 15, versículos 26 y 27. Juan 15, 26 y 27, si me acompañan a leerlo, que dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Entonces podemos ver que efectivamente el Espíritu Santo, que procede del Padre, va a hablar acerca de Cristo. Pero ahora en este momento Cristo habla a los apóstoles y dice: y vosotros daréis testimonio de mí también, porque fueron testigos presenciales, estuvieron con él desde el principio, son testigos oculares y pueden testificar en conjunto y coincidir en las palabras de Jesucristo. Así es de que hoy por hoy, en las leyes, por ejemplo, se requieren testigos oculares que confirmen uno a otro la verdad de los hechos, las evidencias, ¿no? Y entonces ahí está justamente que se muestra con evidencias la verdad de lo sucedido. Así es de que este testigo de Cristo primeramente es el Espíritu Santo, ¿no? Es un testigo de lo que Cristo hace y va a hablar a la iglesia. Así es de que el Espíritu Santo es una fuente de la obra trinitaria, ¿no? Confirma justamente esta obra que procede del Padre, que habla también del Hijo, el Espíritu Santo, y bueno, él va a dar testimonio acerca de Jesucristo. Resalta la obra del ministerio del Espíritu Santo, de ser el portavoz centrado en revelar y exaltar a Cristo, ¿no? Ese es su ministerio del Espíritu Santo. Entonces Jesús también incluye, como vemos en este texto, a sus discípulos como testigos oculares y enfatiza el rol principal que ellos tienen, ya que caminaron con él, ya que vieron todo y escucharon todo y vivieron todo, son testigos de su ministerio. Y ellos son muy fieles en explicar, en expresar, en transmitir, en comunicar cuál es la verdad que vieron, que escucharon, que fueron testigos acerca de Jesucristo, ¿no? Entonces, número uno, hoy tenemos este testimonio fiel, que también las cartas y los evangelios escritos por los discípulos y por todas las cartas paulinas que tenemos, las cartas de Juan, de Pedro, todas estas cartas son testimonio fiel en ese canon completo en el cual vemos cómo se ha preservado la Biblia intacta y en donde el Espíritu Santo ha estado supervisando a través de su obra ministerial toda la fidelidad, ¿verdad? Con la cual se ha transmitido el pensamiento y los hechos y la voluntad de Jesucristo hasta nuestros días. Así es de que también a nosotros como discípulos, también nosotros, ¿verdad? Así como los
primeros discípulos, nosotros también estamos llamados a ser testigos activos, compartiendo la verdad de Cristo con valentía como ellos lo hicieron, sabiendo que el Espíritu nos va a capacitar para cumplir directamente con esta misión. Amén, hermanos. Nosotros estamos incluidos ahí, en que nosotros también daremos testimonio de lo que es el caminar y el proceder de Cristo. ¿Cómo nos habla Jesús el día de hoy? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Cristo? Vamos a leerlo en Juan 16, capítulo 12 y 13. Juan 16, capítulo 12 y 13, si me acompañan a leerlo con sus dulces voces, hermosas voces que leen la palabra de Dios. Juan 16, 12, 13. Amén. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su cuenta propia, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hubo un tiempo en el cual los discípulos no estaban listos para entender el mensaje, ¿no? Y se requería paciencia, se requería seguir caminando con Cristo para poder tener el discernimiento. Ahí podemos ver cómo Cristo lo entendía, él como maestro, como pedagogo, sabía que quizás en ese momento no estaban todavía listos para entender la verdad, para profundizar. Sin embargo, habla de que el Espíritu Santo los va a capacitar y que el Espíritu Santo no iba a hablar por cuenta propia, sino que iba a decir las propias cosas que había escuchado, ¿verdad? El Espíritu de verdad va a guiar a los creyentes, a sus discípulos, a tener una comprensión plena y lo va a hacer con paciencia. No es así tan rápido, ¿verdad? Porque realmente la sabiduría de Dios no es algo sencillo. Nosotros no tenemos muchísimas veces tanta comprensión, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos va a develar lo que es necesario para vivir, pero también nos va a hablar de las cosas que habían de venir, las cosas escatológicas o proféticas. Estas cuestiones las va a hablar a sus apóstoles, a sus discípulos, a Juan, por ejemplo, en donde va a compartir esa iluminación hacia ellos para que puedan hablar de las cosas que han de venir. Así es de que hoy el Espíritu Santo sigue hablándonos a través de su palabra, todo ahí está escrito, y podemos confiar en que Él nos dará el entendimiento para tener una comprensión plena acerca de la Biblia. Así es de que estudiar esta parte de cómo nos llegó la Biblia, pues nos va a dar más confianza en que tanto el Espíritu Santo tiene un ministerio de hablar acerca de Jesucristo, como los apóstoles también en la misma palabra de Dios están sido en su propio ministerio portadores de la voz de Cristo y sobre todo pues que son muy fieles, ¿verdad? En tantas copias que coinciden palabra por palabra, confirmando los textos originales, letra por letra, palabra por palabra. Entonces, podemos tener esa confianza plena de la fidelidad y que cómo ha sido interpretado correctamente a lo largo de los años esta palabra a través de lo que el Espíritu Santo le ha hablado a la iglesia, ¿no? Podemos tener una interpretación bastante fiel el día de hoy a leer la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir leyendo cómo podemos escuchar la voz de Cristo el día de hoy. Si me acompañan a leer con sus dulces voces, Juan capítulo 17, versículos 8 y 14, que dice así: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo les he hablado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Muy bien, entonces aquí estábamos viendo cómo Jesús declara la fidelidad que él tiene al transmitir la palabra de Dios. No habla por cuenta propia y de esa manera destaca el origen divino de las palabras. Esta es la aceptación de que esta palabra se distingue de las palabras del mundo y rechazo, ¿no? Muchas veces podemos ver nosotros, un momentito, hermanos.
Cómo el mundo puede hablar una cuestión muy... Si nosotros acudimos, por ejemplo, con alguien que solamente quiera vender ciertos productos y nosotros no los compramos, o nosotros no hacemos lo que él pide, lo que el mundo pide, pues nos constituimos enemigos del mundo, ¿no? No somos del mundo. Somos contrarios en muchas cosas a lo que el mundo ofrece, lo que el mundo piensa. Hay cosas que el mundo aclama. Para empezar, pues las drogas, ¿verdad? El sexo ilícito, la pornografía, muchos abusos, ¿verdad? Hay gente, el alcohol, ¿verdad? Hay tantas cosas que el mundo valora, ¿verdad? En las fiestas, el alcohol, por ejemplo, ¿no? Y nosotros no tomamos, no fumamos. Entonces, somos diferentes al mundo y obviamente causa rechazo, ¿verdad? Porque no coincidimos en las cosas que habla el mundo, porque tenemos una palabra que se nos ha dado, la revelación de Jesús, ¿verdad? Él nos habla cuál es su voluntad y entonces podemos ver que esta es suficiente para nosotros. No necesitamos más. Para la vida y la piedad tenemos con las palabras de Jesús. ¿Cuántas gentes santas ha habido a lo largo de los años? ¿Cuántos verdaderos discípulos de Cristo ha habido? Muchísimos, ¿no? Hemos visto cómo el mundo ha sido transformado por discípulos de Cristo, que han sido fieles. Hermanos, una pregunta, ellos necesitaron de la psicología, ellos necesitaron de filosofías. ¿Saben cuántas filosofías, cuántas escuelas psicológicas hay hasta el día de hoy? Miles, miles. Y surgen cada día nuevas y nuevas escuelas de pensamiento, filosofías, escuelas de psicología que se contradicen. ¿Son necesarias todas estas nuevas revelaciones humanas para la vida y la piedad? ¿Para una persona santa? No lo digo por mí para nada, quizás ni por ustedes, hermano, pero a lo largo de los años hemos visto el testimonio de gente fiel a la palabra de Dios que no necesitó más que las escrituras para vivir en santidad. Amén. Para llevar una vida perfecta, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por eso el canon está completo. No se requiere revelación. La obra de Cristo estuvo completa. ¿O ustedes creen, hermanos, que la obra de Cristo le faltó y que se requieren nuevos profetas que completen la obra de Cristo y la obra de los apóstoles? ¿Se requiere? No, ¿verdad, hermanos? El canon está cerrado, la revelación está cerrada, está completo, todo para la vida y la piedad. No se requiere más. Así es de que nosotros podemos estar seguros que si nosotros perseveramos en el conocimiento de las escrituras, podemos tener una vida bastante, bastante apegada, porque vamos a fallar. Nosotros vamos a equivocarnos, ¿no? Pero eso lo sabe Dios. Sabe que somos humanos, que somos... Nos seguiremos cayendo, seguiremos pecando, seguiremos equivocándonos, siempre, pero que cada día menos, ¿no? O sea, entre nosotros hay pecadores, pero unos más que otros, ¿no? A lo mejor tenemos, perdón, hermanos, testimonio aquí de hermanos más espirituales que otros, porque todos somos pecadores, pero unos más y otros menos. Y la idea es ir creciendo hacia esa imagen perfecta, impecable de Cristo. Entonces nosotros podemos estar conscientes de que somos diferentes, perdón, al mundo, y que va a causar eso, pues rechazo, va a causar eso que no coincidamos con las formas de pensar, de actuar del mundo. Amén, hermanos. Amén. Por eso nosotros somos diferentes de muchas iglesias. Dice la Iglesia Católica que es la iglesia única que tiene una sucesión apostólica, en donde desde Pedro hasta el actual Papa ha habido una sucesión progresiva y que es la iglesia verdadera por el argumento de la sucesión apostólica. Vamos a ver si eso es lo correcto o si lo correcto es la sucesión doctrinal. Vamos a ver qué nos dice la misma palabra de Dios, porque hay muchas iglesias que profesan ser las verdaderas. Vamos a ver cuál es la iglesia verdadera.
Si me acompañan a leer Hechos 17:11 con sus dulces voces, dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escribieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Gracias, hermano. Bueno, pues podemos ver que esta iglesia eran estudiosos, eran parte de la iglesia que se dedicaba a estudiar las escrituras con toda solicitud y escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que estaba diciendo en ese momento los discípulos eran así. Escudriñaban la palabra para comprobar la fidelidad de la transmisión de la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 1:8 y 9, si me acompañan. Hermanos, Gálatas 1:8 a 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces aquí está hablando de que no importa quién sea, dice, aunque seamos nosotros, ¿sí ven? Aunque seamos nosotros o un ángel del cielo, efectivamente, si anuncia algo diferente, sea anatema. ¿Qué es anatema? Estar separado, estar cortado, hacerlo a un lado, quitarlo de en medio, ¿no? Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento la autoridad final no recae en las personas, ¿o sí, hermanos? No recae en las personas, no es una sucesión de apóstoles. Simple y sencillamente recae en la misma palabra de Dios. Ellos estudiaban la palabra de Dios y veían si las cosas que estaban diciendo, que las cosas que estaban haciendo estaban escrituralmente respaldadas. Y de esa manera decían, esta es la voluntad de Dios, esta sí es la verdadera iglesia porque está continuando y confirmando y viviendo conforme a la voluntad perfecta de Dios. Así es de que no es una sucesión de líderes lo que garantiza la verdadera fidelidad doctrinal. Nosotros tenemos que leer. Yo, hermanos, me alejé de una iglesia bautista porque empecé a ver cosas que no. Había una mujer pastora, había música de rock progresivo, ¿verdad? Con guitarra eléctrica. Había muchas cosas que no quisiera entrar en detalle porque no es el momento, pero yo sí me acerqué con el pastor y le decía yo, pastor, ¿por qué tenemos una mujer pastora si en la iglesia dice que no, en la escritura dice que no hay mujeres pastoras? ¿Y por qué nosotros tenemos esta música con luces, con sonido, con guitarra eléctrica, muy bonita, muy moderna, muy que nos gusta bastante? ¿Por qué si en la iglesia no eran estas prácticas bien vistas a lo largo de los años? Y su contestación no fue nada doctrinal, fue una imposición. Me dijo, pues esta iglesia es así. Si yo quería quedarme ahí, pues tenía que asumir, ¿verdad? Que esa iglesia era así. Me di cuenta que no estaba en una iglesia de Cristo, sino una iglesia que se había abierto al mundo, que estaba dejando entrar, pues, el feminismo, por ejemplo, y la música de rock moderna, para continuar. Y ya no les digo más, porque no es el tema, pero estamos viendo, ¿verdad?, que lo que importa es que nosotros como iglesia estudiemos la palabra de Dios y que veamos si realmente las prácticas de la iglesia son realmente bíblicas. Y si no lo son, preguntar, ¿verdad? Preguntar. Porque yo recuerdo que el pastor decía, esta, por encima de ser una iglesia bautista, es una iglesia bíblica. Y yo aplaudía eso, decía, wow, es una iglesia bíblica. Pero eran palabras. En la práctica había muchas cosas que no eran más que errores doctrinales y prácticas corruptas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ver en qué iglesia estemos, aunque afuera diga Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. A ver, espérame. Vamos a ver si realmente
es así, o testigos de Jehová, ¿verdad? A ver, vamos a ver si realmente ellos son testigos de Jehová o nosotros, porque nosotros somos testigos de Jehová, ¿o no, hermanos? Amén. Pero los verdaderos, ¿cómo lo sabemos? Pues justamente por la fidelidad, como podemos ver ahorita, doctrinal. No tanto es una sucesión apostólica o de líderes religiosos, sino realmente la iglesia verdadera es aquella que preserva las enseñanzas y que vive con ellas, ¿no? Porque a lo mejor podemos hablar de una sana enseñanza, pero vivir de otra manera. Entonces nosotros tenemos que vivir conforme a las Escrituras, tal como fue dada en el Nuevo Testamento. Entonces recordemos, ¿verdad? Que justamente anatema significa pues ser apartados. Y eso es apartado, aparte, no entra dentro de la iglesia, no está conservando, es aparte, es cortado, es separado, es diferente a las enseñanzas doctrinales. Recordemos que una enseñanza que se repite en la palabra de Dios es una doctrina, ¿no? Y entonces Jesucristo dice que Él promete edificar, ¿verdad? Una iglesia que va a prevalecer sobre las puertas del Hades. Amén. Entonces siempre va a haber un remanente, no justamente en iglesias grandes, pero va a haber un remanente que va a prevalecer contra ella, contra cualquier potestad, contra cualquier ataque del enemigo, ¿verdad? Que se infiltre en las iglesias, siempre va a prevalecer su iglesia a través de que conserve la palabra de Dios fiel, ¿no? No es una estructura física la que va a hablar de lo que es la verdadera iglesia, por más grande que sea. De hecho, contraviene las palabras de Cristo, porque dice, y son pocos, serán pocos, ¿no? Entonces, la autoridad apostólica está dada justamente por la perseverancia en la doctrina, no justamente porque se transmite de persona en persona, sino que tanto hay fidelidad. Ese es lo importante, ¿verdad? Que se pueda perseverar en la doctrina de los apóstoles. Amén, hermanos. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Si no veamos Hechos 2:42, ¿verdad? Y preservarán en la doctrina de los apóstoles. Así es de que esa es la característica principal de la iglesia verdadera. Amén, hermanos. Amén. Y por eso la voz de los apóstoles es igual de autoritativa que la voz de Jesucristo. Veamos lo que dice Primera de Corintios 14:37. Primera de Corintios 14:37 dice así: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, el mismo Pablo decía, si alguien aquí se cree espiritual, reconozca que lo que estoy hablando es del Señor, ¿no? Porque era perfectamente consistente con la palabra que siempre había dado. O sea, Pablo afirma que la autoridad de sus cartas, de sus escritos, era una fuente divina, ¿no? Guiándoles en los mandamientos del Señor. Así es de que ellos otra vez no hablaban por cuenta propia, como vimos que Cristo no hablaba por cuenta propia, ni el Espíritu Santo hablaba por cuenta propia, tampoco los apóstoles hablan por cuenta propia, sino, o por iniciativa propia, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo, que hablaba directamente a través de ellos, ¿no? Entonces aquí viene un reconocimiento de la autoridad de las cartas, que son una prueba de verdadera espiritualidad. De lo contrario, es prueba de la mundanalidad, ¿no? Hay muchos textos que hoy podemos ver, llámense como se llame el libro de Mormón o como se llame, que son pruebas de la mundanalidad. El mundo hablando, dándose, eso sí, ínfulas o pretensiones de ser la palabra autoritativa de Dios, lo cual no es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque hay contradicciones, ¿no? Entonces, ahí podemos ver justamente cómo hasta aquellos que realmente se sientan espirituales tienen que confirmar que lo que se habla en todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia completa es la palabra de Dios, ¿no? Este versículo va a validar todo el canon, toda la inclusión de las
epístolas paulinas, todas las cartas, forman y completan el canon bíblico, porque es autoridad de Dios, ¿verdad? No, entonces estamos desafiados el día de hoy a reconocer esta autoridad plena en todas las escrituras de tapa a tapa, como guía para nuestra vida y que son los mandamientos de Dios. Bueno, me quedé a mitad del camino, hermanos, pero ya el tiempo, pero continuaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Pues muy bien, amados hermanos, les invito a inclinar su rostro para orar.